inicio, hermanos, vamos a abrir por favor nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 1. Amén. ¿Tenemos? Dice así la palabra del Señor. Del versículo 1 al versículo 3. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a hacer una oración. Nuestro amado y buen Dios, te damos muchas gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias por habernos guardado en esta semana, por las bendiciones derramadas, Señor, porque sabemos, Padre, que en ti vivimos, Señor, nos movemos y somos. Y gracias, Padre, por ese cuidado tan especial, ese amor tan único, Señor. En esta hora queremos agradecerte y pedirte, Señor, que obres, que uses tu palabra con poder, Señor, que usted sea quien nos enseñe, nos redarguya, nos corrija y nos instruya, Señor, para ser cristianos de acuerdo a tu palabra. Bendice a tu iglesia, Señor, fortalécela, Padre, y que tu palabra, Señor, haya un buen lugar en sus corazones. En el nombre bendito de Cristo te damos las gracias. Amén. La semana pasada hablaba, hermanos, el cristiano en la iglesia primitiva. ¿Y qué creen? Traigo la segunda parte. La segunda parte, hace 8 días veíamos que un cristiano en la iglesia primitiva no llamaba la atención a sí mismo, sino a quién. No pusieron atención, sino a Cristo. Amén. Le daba la gloria a Cristo. Número 2, un cristiano en la iglesia primitiva daba reflejo de que era regenerado. Amén. Que era salvo. Por sus frutos se conocían. Número 3, entendía que solamente es un instrumento en las manos del Señor. Amén. Que solamente era un canal, un conducto para llevar las buenas nuevas del Señor. Así que vamos a continuar con este tema que creo yo que está interesante. Hay otros aspectos que encontramos en los cristianos de la iglesia primitiva. Veíamos ahí en la porción, dice la palabra primera a los Corintios, versículo 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de ¿quién? De Dios. Por la voluntad de Dios. Ahí vemos la voluntad de Dios. Nuevamente, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿De quién era la iglesia que estaba en Corinto? De Dios. Pablo era de Dios, Corinto era de Dios. Dice la palabra, a los santificados en Cristo Jesús. Es decir, a los que han creído en Cristo Jesús, a los que son salvos por Jesús, a los que han sido regenerados, a los que han experimentado el nuevo nacimiento. Agrega otra frase, dice, los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Es decir, hermanos, dice Hebreos 10:10 que mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo somos santificados. Ya somos santos por Cristo. Pero ¿por qué Pablo les menciona llamados a ser santos? Veíamos que la iglesia primitiva estaba atravesando una serie de problemas. Había divisiones, había celos, había contiendas, había fornicación, había adulterio, había hechicería en la iglesia de Corinto. Por eso el apóstol Pablo les dice, llamados a ser santos. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí vemos la santificación progresiva. Es decir, que ya somos santos por Cristo. Pero tenemos que buscar ser santos, que la santidad siga creciendo. No podemos quedarnos estancados. Amén. La palabra santo, ¿alguien sabe qué significa?
Apartado, es decir, apartado de aquello que nos contamina y buscando hacer la voluntad del Señor, la cual es santa, es buena, es recta, es íntegra. Dice la palabra, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y les mando un saludo que dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La primera carta, lo mencionábamos, a los Corintios, era para corregir algo de lo cual la iglesia ya se había apartado, para corregir aquello que en su momento empezó bien. Y bueno, él empieza a corregir a la iglesia. ¿Qué pasaba en la iglesia? Divisiones, contiendas, celos y cuánto. Era una iglesia que era identificada, quien practicaba todo tipo de pecado. Algo interesante aquí, hermanos, que la palabra nos habla en Hebreos 10:29. ¿Cuál era el interés del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto? Hebreos 10:29. Por favor. Dice así la palabra. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Lo que el apóstol Pablo les está diciendo a los corintios, que es necesario santificarse. De lo contrario, van a recibir una disciplina del Señor. Estaban practicando había todo tipo de pecado, mas sin embargo vemos que dentro del plan de Dios es no pisotear la sangre del Señor. ¿Quiénes aquí hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal? La sangre del Señor, en el acto donde usted recibió a Cristo Jesús, fueron limpiados todos los pecados. Mas sin embargo, hay quienes estamos pisoteando. No estamos dando testimonio que somos del Señor. La iglesia de Corinto estaba en fornicación, había hechicería y había de todo tipo de pecado. La carta a los Corintios, hermanos, es una carta de exhortación, que se aparten de aquellas cosas que los contaminan. Y el primer punto, hermanos, en relación a cómo era un carácter de un cristiano en la iglesia primitiva, es que se concentraba en ser fiel a Dios. ¿Escuchó bien? Se concentraba en ser ¿qué? Fiel a Dios. Por favor, primera carta a los Corintios 4:1. Denle lectura, por favor. Dice todos. Así pues, algo que me llama la atención en la carta a los Corintios, veíamos la semana pasada, capítulo 1, ¿qué es Pablo y qué es Apolos? Capítulo 2, ¿qué es Pablo y qué es Apolos? Capítulo 3, ¿qué es Pablo y qué es Apolos? Y el capítulo 4 dice, así que tengamos los hombres por servidores ¿de qué? De Cristo. Tienen una idea pagana, un pensamiento pagano de poner a las personas por encima de Cristo. Y lo insiste en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3. El problema era serio. Dice, así que pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahí nuevamente les da una sacudida a los corintios. Los aplasta dando a entender, hey, bájenle. El que esté uno por encima del otro no es algo bíblico. No es algo del cristianismo, es algo pagano. El apóstol Pablo era un tipo de cristiano que podía convivir con todos y no pasaba nada. Es decir, que no estaba esperando una atención especial. Oh, el pastor, oh, el líder de música, oh, el encargado no sé, de algún ministerio. Todos eran de la misma mesa, hermanos. No había nada especial. Porque todos somos especiales para el Señor. Nuevamente vuelve a recalcar y pienso que cada vez que el apóstol Pablo tocaba que no tengan un concepto más allá que el que debemos de tener, le sacudía a los corintios.
Ese era el pensamiento de los griegos. Por favor, el versículo 2. Ahora bien, se requiere de ¿qué? De administradores, que cada uno sea hallado fiel. ¿Sabe qué significa fiel? Que es digno de confianza, que escucha las cosas y las hace como el jefe las pide. Y quiero poner un claro ejemplo. Por ejemplo, un cirujano tiene sus enfermeros, va a operar. Es decir, el enfermero tiene que hacer exactamente lo que dice el cirujano, ¿sí o no? ¿Le gustaría que ustedes lo abrieran o lo operaran y dijera a un enfermero, yo voy a hacer lo que yo quiero? ¿Le gustaría a un enfermero rebelde junto con el cirujano que lo va a operar a usted? Yo creo que nadie. Lo más ideal es que una persona que no que respete y esté sobre la voluntad de aquel que va a hacer una operación. Otro ejemplo, por mencionar. En la iglesia lo mismo, hermano. La iglesia se debe de apegar a lo que dice la Biblia. Te guste o no te guste, hermano mío. El Señor Cristo Jesús es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Es decir, que si a alguien tienes que sujetarte con fidelidad, es a Cristo Jesús. Es a nuestro Señor. No dejemos de ser fieles al Señor. El cristiano en la iglesia primitiva era fiel a su Dios. ¿Sabe qué sucedía cuando al apóstol Pedro y al apóstol Juan los golpeaban y le decían, ya no prediquen más de Jesús? ¿Saben qué hacían? Seguían predicando. ¿Por qué? Porque eran fieles al Señor. Estamos en un estilo de vida, incluso en las iglesias, que ponemos la mirada tanto en el humano que cuando Él dice algo que no nos parece, desistimos de las cosas de Dios. Ese no era el ejemplo claro que vemos en la Biblia, que era del cristianismo. Tenían bien puestos los ojos ¿en quién? En Cristo Jesús. Hermanos y hermanas, somos administradores y servidores del Señor. Nuestra obligación, hermanos, nuestra obligación en el versículo 2, para aquellos hermanos y hermanas que sirven y que no sirven en algún ministerio, que están al frente. Mire qué dice el versículo 2, la última parte. ¿Qué somos? ¿Cómo nos debe de encontrar el Señor? Que cada uno sea hallado fiel. Usted debe de ser fiel a Dios, hermano. Amén. Debemos de ser fiel a Dios. Pablo, hermanos, qué carácter tan precioso de Pablo. Les está dejando aquí, los está mostrando cómo debe ser el carácter de un buen cristiano. Que nada lo hace desistir, que nada lo hace cambiar. Imagínense, hermano, que nosotros los cristianos cambiáramos nuestra forma de pensar, nuestras convicciones, solamente porque alguien más nos quiere hacer daño. El verdadero cristiano está convencido y tiene la convicción de en quien ha creído y nada lo hace cambiar. Por el que me hizo, por el que no me hizo, por el que me habla, por el que no me habla. Usted viene aquí a la iglesia a encontrarse con el Señor Jesús. Así que si le habla o no le habla, hermano, déjeselo al Señor. Su fidelidad debe de ser entre usted y el Señor y no debe depender de alguien más. ¿Sí está de acuerdo en eso? Imagínense, hermano, que llegue usted llegue a la iglesia a las 10 de la mañana. Si se inicia a las 10 o no se inicia, allá ellos y el Señor. Usted sea fiel en llegar. Si llegó el guitarrista y no hay guitarrista, usted le cántele al Señor. Mostrémosle fidelidad, sin importar lo que alguien más haga o no haga. Algo aquí, hermanos, que encontramos, en la mayoría de nosotros tenemos tendencias, mire, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y dice aquí la palabra, yo en muy poco tengo, ¿qué? El ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y ni aun yo me juzgo a mí mismo.
Yo en muy poco tengo, ponga atención, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, por tribunal humano. Es decir, hermano, ¿sabe qué está diciendo el apóstol Pablo? Yo considero de poca importancia el juicio que hagan ustedes. Incluso yo considero de poca importancia lo que yo diga de mí mismo. A mí lo que me interesa es lo que dice el Señor. ¿Qué es lo que nos debe de interesar? ¿Qué dice el Señor de nosotros? Que seamos fieles, hermanos. Amén. Así que el apóstol Pablo deja algo claro en el 3. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes, Corintios. La verdad no me interesa tanto que me juzguen. Si se tratara de analizar, están más mal que yo, pero no era así el apóstol Pablo. Era humilde y despreza. O por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué no se juzgaba, hermanos, a sí mismo? Por favor, para todos, hermanos, aquellos que tenemos ese aspecto de estar juzgando, mire, ¿qué dice Romanos 14:2? Por eso debemos enfocar nuestra fidelidad a Dios, sin importar lo que hagan o dejen de hacer los demás. Porque un día todos y por separado estaremos delante del Señor. Y mire qué dice el 12, por favor. Versículo 12, por favor. Dele lectura conmigo y por favor memorícelo también. Dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Amén. Así que si tu fidelidad depende de alguien más, estás cometiendo un grave error. Si lo entendemos, daremos cuenta delante del Señor por separado. Que si vino, que no vino, que me dijo, que no me dijo. Allá con el Señor la cosa es distinta. Por separado. Así que guarde y cuidemos, procuremos ser fieles al Señor. Porque un día seremos juzgados por separado. Por separado, hermanos. El versículo, volvemos a la primera carta a los Corintios. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros y por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. ¿Sabe qué está diciendo? O la idea aquí es que nuestro juicio es incompetente. Escuche bien, somos humanos, nuestro juicio es incompetente. Somos incompetentes para juzgar correctamente. En primer lugar, usted no es omnisciente, es decir, que muchas cosas no las conoce, como para estar juzgando a alguien más. Otra de las cosas, no es omnipresente. Usted no estuvo en el lugar a veces del acto y a veces juzgamos a los demás. Otra de las cosas en Jeremías 17:9, ¿por qué el apóstol Pablo no se juzgaba a sí mismo? Jeremías 17:9. Engañoso es el ¿qué? El corazón. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y le agrega, y perverso. ¿Saben por qué? Porque cuando se trata de juzgar algo, muchas veces estamos inclinados a intereses personales. Y eso está fuera de la voluntad del Señor. Por eso el apóstol Pablo no se preocupaba. No me preocupan lo que me digan los corintios. Porque el corazón del hombre es engañoso y perverso. Eso dice la Biblia. Así que no me preocupa tanto lo que me digan ellos. Porque así como el que me juzga también, su corazón es engañoso. Por otro lado, el mismo apóstol Pablo no se juzgaba por lo siguiente. En Romanos, por favor, 7:19. Su fidelidad a Dios no dependía de los demás. Romanos 7:19. El apóstol Pablo, 30 años después de que recibe al Señor aproximadamente, miren qué dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Por eso ni yo mismo me juzgo, hermanos. Por eso el apóstol Pablo decía:
Algún día el Señor nos va a juzgar. Volvemos a la primera carta a los Corintios, el versículo de abajo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga, ¿quién es? Es el Señor. Amén. Un día seremos juzgados delante del Señor y entonces sí, prepárate. Es decir, que seas fiel hoy, porque un día delante del Señor, el Señor, vamos a rendir cuentas. Y ese juicio no es de un corazón limpio y no de un corazón engañoso. Es un corazón recto, íntegro, santo y que conoce todas las cosas. Miren cómo son los pensamientos de Dios en Isaías 55:9, por favor. Isaías 55:9. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y un día por mis pensamientos y por su conocimiento del Señor seremos juzgados, hermano. Y entonces sí, Él sabrá perfectamente cómo son las cosas. Es decir, que no vas a tener un justificable para decir, Señor, no te fui fiel por aquello o por este asunto. Porque delante del Señor vamos a rendir cuentas y Él conoce verdaderamente todas las cosas. Primera carta a los Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Aquí debo declarar algo sobre no juzgar. No debemos de juzgarnos, es lo que dice la Biblia, pero menciona algo importante. Dice antes de tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el Señor. Debo declarar algo. No porque la Biblia dice no juzguéis, usted con la Biblia no puede identificar el error de alguien y decirle, mira, la Biblia está enseñando esto. Exhortarlo, corregirlo. Lo que está diciendo que tu juicio no debe de ser como el del Señor. No debe de ser eterno, no debes de estar condenando a la gente por mucho tiempo o por ningún tiempo. Lo que está diciendo el Señor, que hay un juicio perfecto y ese juicio le corresponde ¿a quién? A Dios. ¿Está de acuerdo? Porque Él conoce todas las cosas. Así que, hermano, cuando usted vaya a tener algún error, cuando usted tenga un problema con alguien, puntualice el problema. Vaya con la palabra a arreglarlo. Se soluciona el problema y que deje de ser como goma de mascar todo el tiempo. Los problemas se tienen que solucionar y se deben de quedar atrás. No podemos seguir masticando lo mismo durante mucho tiempo, hermanos. Va a terminar el año, si Dios permite. Dejen las cosas viejas en el 2022. Amén. Todo aquello que no estuvo bien, que pasó, déjenlo en el 2022 y solamente vamos a quedarnos con aquello que edificó y nos ayudó en la vida. Y principalmente con aquello que te ha ayudado espiritualmente para la gloria del Señor. El versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Es decir, hermanos, que un día, escuche bien, un día Dios va a poner en manifiesto lo que hoy a ti te está causando molestia, por lo que hicieron y lo que no hicieron. Un día, delante del Señor, se abrirán esos pergaminos donde están las obras del hombre, las que están en las tinieblas, y allá se aclarará y se nos dará evidencia de cómo fueron las cosas. Y el Señor, que es juez, va a juzgar justamente. ¿Usted cree que a Dios se le pasan las cosas? Nada se le pasa al Señor. Dice la Biblia, el cual aclarará. Déjale a Dios lo que es de Dios. Dice un texto, al César lo que es de César. Y a Dios lo que es de Dios. Y lo que es de Dios, un día es lo oculto. No puedes tomar partida de algo que no sabes. Dejémosle las cosas al Señor. Y Él un día va a aclarar lo oculto. Dice, y manifestará, ¿qué más? Las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá
su alabanza de Dios. Amén. Así que, hermanos, yo te invito a que seas fiel para que el día que se descubran las buenas obras, aquellas obras que un día Dios va a abrir, recibas alabanza del Señor. Para que recibamos esa alabanza de nuestro maravilloso Dios. Así que no juzguemos, hermanos, con ligereza las cosas. Déjala a Dios. Usted debe de ser fiel. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Debemos de ser fiel. Y no dejemos que nuestra fidelidad a nuestro Dios cambie por alguna otra persona. Usted venga a buscar al Señor, a adorar al Señor, a cantar al Señor, a escuchar la palabra del Señor. Y si después de eso hay algo bueno, qué bueno. Y si no, no pasa nada. Vaya a su casa, coma bien, disfrute a su familia y siga la vida. Amén. Que claro, como iglesia debemos tener un bonito compañerismo porque somos del Señor. Pero si no pasa nada después de alabar al Señor y glorificarlo, siga para adelante. Amén. Sigamos adelante. Miren qué dice la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Lo que hoy te gustaría saber de las cosas, miren qué dice la palabra. Porque todos nosotros, está hablando sobre los cristianos, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Así que si tú eres fiel aquí, sin importar lo que pase, un día vas a recibir alabanza por las cosas buenas que hiciste en vida. Amén. Pero también vas a recibir por otro lado, dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, que si tú estás siendo de tropiezo, si tú estás juzgando más allá de lo que debes de juzgar como cristiano, si estás fuera de la voluntad del Señor, pues también vas a recibir tu recompensa, pero no buenas recompensas. Así que vale la pena serle fiel al Señor, para que un día recibamos alabanza y recibamos esa recompensa de nuestro Señor en el tribunal de Cristo. Amén. Por favor, 1 Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. En la iglesia, hermanos, no está el ser un fariseo. Es fácil ser fariseo. Los fariseos, ¿saben algo? Se vestían con unas ropas espléndidas, blancas, relucientes, que a los ojos de cualquier persona creían que hacían las cosas para Dios. Nadie podía confrontarlos, porque estaban en un Sanedrín. Pero vino el Señor Jesucristo, quien conoce las intenciones del corazón, y miren qué les dice en Mateo 23:27. Mateo, por favor, 23:27. ¿Hay de vosotros qué? Escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Es fácil en la iglesia ser un fariseo, claro, para que todos me vean, para que todos me alaben, es fácil. Pero no está para eso la iglesia. El que sirve debe de servir de corazón, siendo fiel y sincero para el Señor, porque un día su obra será puesta en manifiesta. A veces nos preocupamos más en lo que piense la gente que en lo que piense el Señor. Número 2, el cristiano en la iglesia primitiva no solo era fiel a Dios, era un ejemplo de amor a la iglesia. ¿Era un ejemplo de qué? No lo escuché. De amor. De amor, hermanos.
Por favor, 1 Corintios 4:14. Miren qué amor había del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. No os escribo esto para avergonzaros. No os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. ¿Cómo está eso, hermanos? La iglesia de Corinto estaba en fornicación, estaba en celos, estaba dividida, estaban juzgándose unos a otros. Y el apóstol Pablo les muestra un amor. Dice, no escribo esto para avergonzaros, hermanos. Yo les amo en el Señor. No es para vergüenza, sino para ¿qué? Para amonestaros como a hijos míos amados. Les escribo para aconsejarlos. Les escribo para que eviten esas prácticas. Les exhorto que dejen lo que están haciendo y se enfoquen en Cristo Jesús. Que dejen esa conducta inapropiada que no es de un cristiano. Para eso les estaba exhortando. Bueno, era el apóstol Pablo exhortando a la iglesia de Corinto. Ya dejemos por favor los celos, contiendas, disensiones. Les amo en el Señor, son una iglesia rebelde, sí, pero les amo porque son miembros del mismo cuerpo de mi Señor Jesucristo. No tengo inclinación con nadie, los amo por igual. Ese era el amor que le tenía el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Un amor genuino, un amor sincero, sino para amonestaros como a hijos míos amados. ¿Qué amor del apóstol Pablo? Fíjese bien. ¿Qué amor del apóstol Pablo? ¿Qué sucede, hermanos, cuando una persona comete un error? Hay un texto, por favor, en Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Dice, hermanos, todos, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí hay una actitud de humildad y de amor, hermanos, hacia aquella persona que está cometiendo un error. No es, decía el apóstol Pablo, no escribo para qué. Les escribo para amonestarlo, pero no para avergonzarlo. Una persona que se da cuenta que alguien está en pecado, no tiene que venir para pisotearlo, sino para restaurarlo, hermanos. Amén. Si somos espirituales, vamos a ir con la finalidad de restaurarlo, de levantarlo, de ayudarlo. No para estarlo pisoteando, no ese es el plan del Señor. Si así hubiera sido, el apóstol Pablo los hubiera avergonzado, mas sin embargo, no es para avergonzarlo. Si alguien te está contando algo, no es para que lo lleves y que se lo anuncies a la iglesia entera. No ese es el caso del apóstol Pablo. Por favor, en la primera carta a los Corintios, donde estábamos, versículo 14, no os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Ahora, ¿de dónde aprendió el apóstol Pablo este gran amor? Por favor, Romanos 5:10. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos, vamos a subirle un poquito, por favor, hermano. Bueno. Todos, 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Si siendo enemigos, hermanos, fuimos reconciliados con Dios, ¿quién es usted para juzgar al hermano? Si nosotros siendo enemigos, Cristo nos mostró un gran amor, ¿por qué se siente con el derecho de juzgar a los demás? ¿O se le ha dado la Biblia? Dígame qué pasaje se lo ha dado.
La primera carta a los Corintios encontramos que un amor genuino del apóstol Pablo hacia ¿quiénes? Hacia los Corintios, una iglesia que estaba en pecado. Exhortándolos con amor, ¿para qué? Para que Dios obrara en sus corazones y entendieran que estaban en el error. Hay un texto maravilloso en Romanos 5:8 y la mayoría se lo sabe. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. La iglesia, hermanos, debe de regirse en el amor de Cristo. Debemos de amarnos, dejar de esos celos, esas contiendas. ¿Por qué? Porque no muestran otra cosa, hermanos, que nuestra carne. Así que, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle. No está diciendo haga más grande el problema. No está diciendo compártale a todo mundo. No es para avergonzarlo, sino para restaurarlo en el Señor. Y me gusta Gálatas 6:1, la última parte. Gálatas 6:1, la última parte. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Tranquilo, lleva tu Biblia. Pero ¿sabes algo? Cuando lleves tu Biblia, haz lo siguiente. La siguiente parte, ¿qué dice? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. Considerémonos, hermanos, unos a otros, no sea que también seamos tentados y luego quieras misericordia cuando no diste misericordia. La vida da vueltas, da vueltas y las cosas pueden cambiar. Así que, hermanos, debemos exhortar a los demás con un espíritu de mansedumbre. ¿Con qué finalidad? De restaurarlo. Me recuerdo que una ocasión Aquila y Priscila, allá en el libro de los Hechos, encontraron a Apolos, estaba predicando y por allá lejos estaba Aquila y Priscila, un matrimonio, y le dice Aquila a Priscila, oye, Apolos no está predicando completamente la verdad. ¿Sabes qué hicieron? Pregunta, ¿saben qué hicieron los que ya leyeron Hechos? Se pararon y se dirigen con Apolos al final y lo conducen en el camino del Señor. No le gritaron desde allá el error que estaba cometiendo Pablo. Al contrario, lo llevaron por el buen camino. Ese era el ejemplo de la iglesia, del cristiano, de la iglesia primitiva. Tenía un corazón fiel y tenía un corazón amoroso a la iglesia. Así que cuando alguien esté por aquí y esté haciendo algo que no está completamente bien, al término del servicio diríjase y exhórtele en el amor del Señor. Y si algo tiene que enseñarle, enséñele en el amor del Señor. Considerándote a ti mismo, no sea que también seas tentado y en algún momento hagas lo mismo delante del Señor. Ayudémonos unos a otros, no necesitamos unos a otros. Amén. Somos una iglesia, somos un complemento y todos nos necesitamos. Somos una iglesia local y está dentro de los planes del Señor, las iglesias locales. Versículo, por favor, 1 Corintios 4:15. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Los ayos eran personas que se encargaban de cuidar a los hijos de gente adinerada en ese tiempo, de gente de recursos, de gente de dinero. Pero aquí el apóstol Pablo les expresa, porque aunque tengáis 10,000 años, porque aunque tengáis muchos líderes espirituales, no tendréis muchos padres. ¿Qué les está diciendo Pablo? Observe bien, cuando en el año más o menos 50 después de Cristo, en el segundo viaje misionero, Pablo, en su deseo por compartir el Evangelio, se va a Corinto. Finca una iglesia y predica el Evangelio, creen en el Evangelio. Y por eso se atribuye, dice la palabra, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús, ¿qué dice? Yo os engendré por medio del Evangelio. Se atribuye como un padre espiritual. Ahora, un ayo tenía un tiempo de servicio.
Es decir, que un año, el cuidar a un hijo tenía un tiempo de servicio, llegaba a la hora y él se iba. Y se creaban lazos con los hijos, pero nunca jamás un lazo como padre. Pablo lo veía como sus hijos, por eso les exhorta con amor. Por eso les exhorta como un padre, no como un ayo. Ciertamente tenía quien los edificara, pero él los engendró predicando las buenas nuevas en Corinto, en su segundo viaje misionero. Ese era el amor del apóstol Pablo hacia los corintios, hermanos. Así que debemos de tener el mismo carácter, amarnos unos a otros. Somos ovejas, somos hermanos y somos miembros del mismo cuerpo. Primera los Corintios 4:16. Por tanto ruego que me imitéis. Aquí suena algo, hermano. Pareciera ver que es como algo soberbio, ¿no? Por tanto ruego que me imitéis. ¿Por qué el apóstol Pablo menciona que me imitéis? Porque él imitaba a Cristo. Aquí el hermano Juan Carlos no puede decir que lo imite. Imiten a Jesús, Él murió por ustedes. Súbale el volumen, hermano. Por favor, imitemos a quién? Al Señor. Él fue quien murió por nosotros. Él fue quien te ha dado la salvación. Él es quien te ha prometido la paz. Él es quien está contigo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días del mundo. Si alguien le tienes que imitar en una iglesia, es a Cristo. Es al Señor Jesús, no al hermano, no a la hermana, no a tu esposo, no a tu esposa, porque ellos te van a fallar. Tu esposa te puede fallar, tu esposo te puede fallar también, tus hijos, tus hermanos, tus amigos. Pero dime si Jesús te va a fallar, porque Él es santo, Él es sin mancha, Él es recto, Él nunca te va a fallar. Así que si me dices que te estás yendo porque alguien te está obstruyendo, te está haciendo estorbo, quiero decirte que tienes mal enfocada la vista. La vista tiene que estar puesta en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Así que, hermano, pongamos la mirada en nuestro Señor, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Así que los insto y los exhorto, hermanos, a que seamos una iglesia fiel, a que seamos una iglesia que se ame unos a otros. Porque un día delante del Señor estaremos ante el tribunal de Cristo y todo será puesto en evidencia, sea bueno o sea malo. Le insisto, hermanos, así que vamos a buscar al Señor con este carácter, como lo decía la iglesia primitiva. Lo veíamos hace 8 días. No llamaba la atención a sí mismo, sino a Cristo. Era una persona que daba frutos, era regenerado. Entendían que solamente eran instrumentos del Señor. Eran fieles al Señor y amaban al Señor. Amén. Así que llévate esto en tu corazón, guárdalo y apliquémoslo en la vida. Y si tienes una carga y no puedes perdonar, no puedes amar como Dios ama, llévale al Señor tu carga, dice en Salmo 55, 22. Salmo 55, 22. Por favor, el versículo 22 dice la palabra: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Amén. Así que, hermano, la fidelidad es personal. Que tú llegues a las 10 de la mañana, que seas puntual, eso muestra fidelidad. Que estés enfocado en tu ministerio, aunque otros no lo hagan de la mejor forma, eso es fidelidad. Que estés cantándole al Señor aun cuando no haya ningún instrumento, es fidelidad. Venir a un servicio, venir a los servicios, aunque vengan 2 o 3, es fidelidad. No los escuché. Es fidelidad, hermanos. Ser fiel al Señor, ser una persona o como cristianos, hermanos, cumplir con sus deberes como iglesia, es fidelidad. Hagamos las cosas para el Señor y no para los hombres, porque el Señor es el que nos ha dado todo. Amén. Así que seamos fieles y en relación al amor, amémonos unos a otros, porque nadie es perfecto, tenemos errores. El Señor lo vimos en Romanos 5:10, porque si siendo enemigos,
siendo injustos, siendo pecadores, fuimos reconciliados con Dios. Así que hermanos, cuánto más nosotros como iglesia y sobre todo como hermanos en Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Espero que estos 2 puntos hayan sido de bendición a su vida a través de la palabra. Vamos a hacer una oración. Nuestro amado y buen Dios, te damos la gracia, Señor, porque eres bueno. Padre, en esta hora queremos, Señor, agradarte, queremos glorificarte, Señor. Queremos exaltar tu bendito y santo nombre. Padre, gracias por tu palabra, porque nos muestra y nos enseña el amor tan genuino y tan sincero que el apóstol Pablo le tenía a una iglesia que estaba en muchos problemas, Señor. Porque el amor, Señor, no depende de los demás, sino del amor que le tenemos a Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias, Señor, por este mensaje y permite que la iglesia sea edificada y que juntos, Señor, podamos unirnos y seguir glorificándote, Padre, para exaltar tu bendito y santo nombre. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Muchas gracias, hermanos. El Señor les bendiga.